Buenos días, amigos de la barra, señores diputados, señor secretario, si no se llamara lista para dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenos días, señor presidente. Buenos días, honorables diputados. Barro Géneco Jorge Antonio. Presente, señor secretario. Castilla Brochel Ronald Arturo. Castilla Brochel Ronald Arturo. Ausente. Daza Lobo Carlos. Daza Lobo Carlos. Ausente. Gutiérrez Pretel Manuel. Gutiérrez Pretel Manuel. Ausente. Gutiérrez Ramírez Miguel Ángel. Gutiérrez Ramírez Miguel Ángel. Ausente. Multi Anillo Fauci. Multi Anillo Fauci. Ausente. Pana Ramos Jorge Andrés. Presente, señor secretario. Rodríguez Barriga José Mario. Presente. Romero Rodríguez Raúl. Romero Rodríguez Raúl, presente. Suárez Moscote Jesús Javier. Suárez Moscote Jesús Javier. Castilla Brochel Ronald Arturo. Presente. Zuleta Murgas Claudia Margarita. Buenos días, presente. Multi Anillo Fauci. Presente. Señor presidente, en la sala de la honorable asamblea se encuentran 7 diputados, siendo así hay quórum para deliberar y decidir. Existiendo quórum para deliberar y decidir, sirva a dar lectura al orden del día, señor secretario. Gutiérrez Pretel Manuel. Presente, secretario. 8 honorables diputados, señor presidente. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, invocación a Dios. Cuarto, lectura del acta anterior. Quinto, presentación del plan de desarrollo departamental gobernando el Cesar imparable para el periodo constitucional 2024-2027. Sexto, lectura de correspondencia. Séptimo, proposiciones y resoluciones. Octavo, varios. Leído el orden del día, se abre su discusión. Sigue abierta, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, diputados, el orden del día anteriormente leído? Aprobado, señor presidente. Continúe. Tercero, invocación a Dios. Diputado Ronald. Sea desde aquí un plan de desarrollo que sirva a los ciudadanos del departamento del Cesar. Se lo pedimos en nombre de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Amén. Cuarto, lectura del acta anterior. Proposición número 085, 8 de mayo del 2024. Presíntase la lectura y apruébase el acta número 02 del día 7 de mayo del 2024, la cual se encuentra transcrita y a disposiciones de los honorables diputados. Presentada por el honorable diputado José Mario Rodríguez Barriga, presidente. Se abre su discusión, sigue abierta, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueban, diputados, la proposición anteriormente leída? Aprobado, señor presidente. Continúe. Quinto, presentación del plan de desarrollo departamental.
departamental Gobernando el Cesar Imparable para el periodo constitucional 2024-2027. Bueno, darle los buenos días primero a los miembros del gobierno departamental, a de las diferentes sectoriales que nos acompañan, al señor Luis Camilo Cerchario, que hoy nos hace presencia aquí, que nos va a hacer la presentación del plan de desarrollo departamental, y a los demás amigos de la barra que se encuentran presentes en la corporación. Darle la bienvenida también a los diferentes medios de comunicación que hacen posible la transmisión de esta sesión el día de hoy. Bueno, tiene el uso de la palabra, doctor Luis Camilo. Muy buenos días, honorables diputados. Como objetivo venimos a presentar el Plan de Desarrollo Departamental Gobernando el Cesar Imparable 2024-2027, como se les ha presentado a ustedes en días anteriores, y el objetivo de la sesión es socializar ante ustedes este plan de desarrollo. Tenemos un contenido que es la estructura programática y contenidos del plan de desarrollo, el marco estratégico de este plan, el diagnóstico territorial, la definición estratégica y el plan financiero. Tenemos un momento número 1 que es la estructura del plan de desarrollo departamental. Y es acá donde nos preguntamos cuál es la estructura programática del plan y por qué, y cuál es la estructura de contenido del plan y por qué. Respondemos a una estructura programática que responde a la estructura básica del programa de gobierno y por ello se encuentra plasmado en ese documento que ustedes han leído y han estado evaluando, que está organizado por pilares, apuestas, programas, subprogramas, metas, productos, enlazadas asimismo a metas, resultados. Esto corresponde al programa de gobierno presentado por la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila. Contiene una estructura de contenido impartida por la Ley 152 del 93, que es la que enmarca todos los planes de desarrollo territoriales y las orientaciones impartidas por el Departamento Nacional de Planeación, donde nos presentan como primera parte un marco estratégico que define la apuesta del plan, los principios, enfoques y la hoja de ruta del plan de desarrollo. Por segunda parte, la estructura de contenido tiene el diagnóstico territorial, donde se define dónde están los cesarenses, cómo se organiza y funciona el departamento del Cesar, la identificación de problemas, el diagnóstico desarrollado y el análisis sistémico de este diagnóstico y el territorio como tal. Como parte número 13 tiene la definición estratégica. ¿Qué contiene esta definición estratégica? Las metas, resultados, enlazadas también con unas metas, productos. Y como cuarta parte, el plan financiero, donde se establece el marco financiero que se dispone para el cuatrenio. Y alterno a esto tenemos también el capítulo independiente del Sistema General de Regalías impartido por la Ley 2056, que nos define las acciones de inversión a cargo del Sistema General de Regalías. También se deja plasmado allí el seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. Como bien lo tienen en el documento que ustedes tienen en sus manos, señores diputados, se ha desarrollado con esta estructura de contenido. Número 1, marco estratégico. Número 2, diagnóstico. Número 3, definición estratégica. Número 4, plan financiero. Y como número 6, el seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo departamental. Empezamos con el marco estratégico del plan de desarrollo. Y acá nos preguntamos, ¿qué contiene el marco estratégico y cuál es la utilidad de este marco estratégico? Adicional a los criterios que nos imparte la Ley 152, el Departamento Nacional de Planeación propone la inclusión de 4 elementos en las construcciones de los planes de desarrollo territoriales.
Uno es la puesta del plan, que es la visión. 2, los enfoques. 3, los principios. Y 4, la ruta de formulación de los planes de desarrollo territoriales. ¿Cuál es la utilidad de este marco estratégico, que es una de las partes más importantes de desarrollo de este gran documento, que es mejorarle claramente la calidad de vida a los cesarenses? Primero, identificar la base conceptual y de visión que guía el conjunto de decisiones, análisis y diseños que se hace en este instrumento de planeación. Acá nos basamos en unos principios que están desarrollados dentro de ese documento que ustedes tienen allí presentados y han estado revisando. Los principios de buen gobierno, gestión pública orientada por resultados, el cierre de brechas sociales, la cadena de valor y el círculo dorado, que nos responde al qué, por qué y cómo vamos a hacerlo. Tenemos los enfoques de derechos, enfoques poblacionales, enfoque de género, enfoque territorial y enfoque de objetivos de desarrollo sostenible. Porque si bien ustedes han revisado en el desarrollo del documento, nosotros hablamos de enfoque poblacional, como son las poblaciones étnicas, por ejemplo, el enfoque de género con LGBTI, mujer, diferentes géneros que se han desarrollado allí en las metas, productos, iniciativas de este plan de desarrollo. Ahora, la visión y apuesta que tiene este plan de desarrollo gobernando el Cesar Imparable 2024-2027. ¿Cuál es la finalidad y a qué le apostamos nosotros? A producir ¿qué? Bienes y servicios. ¿Por qué producimos bienes y servicios? Uno, para mejorar la calidad de vida y el cierre de brechas sociales y económicas que tiene el departamento. 2, para diversificar y fortalecer el sistema productivo. 3, para vivir en un territorio mejor ocupado, seguro y sostenible. Y para tal efecto, una vez adoptado este plan de desarrollo que socializaremos y enriqueceremos con ustedes acá en todas estas mesas de trabajo, vamos a disponer de que se produzcan esos bienes y servicios y se entreguen bajo 4 pilares y 16 programas que están plasmados en ese plan de desarrollo departamental 2024-2027. Pero ¿cómo se desarrolló este plan de desarrollo? Básicamente acá tenemos la hoja de ruta impartida por la ley también, donde está la definición de apuesta. ¿Cuál es la definición de apuesta? El programa de gobierno. 2, un diagnóstico que cómo se realizó a través de mesas de participación ciudadana. 3, definir las metas, que cómo se hizo a través de catálogos orientados por el Departamento Nacional de Planeación, estipulados, un capítulo independiente de regalías por la ley 2056 y una articulación PEDET. Y 5, cómo se va a financiar el plan, que es a través del plan financiero y las proyecciones que hace, que se presentarán después. Y alterno a esto, estaremos haciendo las audiencias de socialización del plan plurianual de inversiones. Y como está plasmado, última parte, el seguimiento y control del plan de desarrollo departamental. Entonces vamos con la parte, el momento número 3, que es el diagnóstico territorial desarrollado acá en el departamento, donde tenemos una estructura de diagnóstico. Primero, 1, dónde están y cómo se distribuyen los cesarenses. 2, la funcionalidad territorial, cómo se analiza. 3, los problemas territoriales identificados. Y 4, cómo se analizan esos problemas territoriales identificados, que se analizan como un análisis sistémico. Todo esto compete al diagnóstico territorial. Entonces, es acá donde hay que tener en cuenta que tenemos un departamento dividido por subregiones
que tenemos la subregión sur, centro, norte y noroccidental. Y sabemos que la subregión sur tiene otra mirada a la subregión norte. Entonces vemos que nuestros cesarenses de la subregión sur tienen más la mirada hacia el interior del país, hacia la ciudad de Bucaramanga, y la subregión norte tiene más la mirada hacia Valledupar, la ciudad capital del departamento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tenemos una funcionalidad territorial un poco diferente, dispersa, pues la población que tenemos en el departamento tampoco es igual o equitativa en la zona rural con la urbana, y esto nos demanda unas necesidades, y esas necesidades que se nos vuelven problemas territoriales. ¿Y cómo lo tenemos que analizar? Como un sistema interrelacionado. A partir de estas problemáticas identificadas, se identificaron 50 problemáticas que usted las tienen evidenciadas allí en el documento. Están estructuradas por sectores. Yo no voy a entrar acá a nombrarle esas 50 problemáticas porque están allí en el documento plasmadas, el cual se desarrollaron y se identificaron en el diagnóstico territorial, donde las tenemos. Acá están las 50 problemáticas globales presentadas del resultado del diagnóstico. Ahí la encuentran con cifras en el documento que ustedes tienen en sus manos. ¿Y qué hicimos con esas 50 problemáticas identificadas? Pues esto que radica en la relación que tienen estas problemáticas. O sea, lo valioso de este diagnóstico es identificar cómo se relacionan, interrelacionan estas problemáticas. Y a partir de este interrelacionamiento que tienen estas 50 problemáticas, se definieron 4 dinámicas de problemáticas que son: 1, la economía débil con baja estructuración sostenible que tiene el departamento; 2, el sistema de conectividad territorial con déficit de integración; 3, las brechas sociales con pobreza multidimensional; y 4, el crecimiento de actividades ilegales e inseguridad ciudadana. Entonces, aquí está lo que evidenció el diagnóstico territorial. 1, tenemos que el CESAR debe proyectar la prestación de bienes y servicios para una población dispersa que está bajando la velocidad de crecimiento y se está envejeciendo. 2, la prestación de bienes y servicios del departamento debe partir de buscar equidad e inclusión en lo poblacional y lo regional. 3, las empresas del departamento son pocas y pequeñas para poder acoger la mano de obra del mismo, y la mayoría de estas están en el sector comercio, lo que quiere decir que tenemos poco nivel de transformación, lo cual aporta el poco valor agregado del departamento. 4, la dinámica productiva del departamento combina un modelo de economía de enclave con baja capacidad de vertebración territorial. 5, la desigualdad social, el acceso desigual a los servicios públicos aunado a los bajos logros educativos es un reto para las políticas públicas de este departamento. 6, la convivencia social del departamento se ha visto afectada por la presencia de grupos al margen de la ley, las actividades ilícitas y los problemas en la tenencia de tierra. Entonces, a partir de todo este diagnóstico territorial, hemos resumido e identificado esas 4 dinámicas a partir de esos 50 grandes problemas identificados en territorio. Ahora sí bien que tenemos que analizar la parte estratégica del plan de desarrollo, de cómo vamos a atacar estas problemáticas. Y seguimos con este momento número 4, que es la definición estratégica del plan, el cual es de las más importantes y que socializaremos y enriqueceremos acá con ustedes en el proceso de socialización del plan. Y hay que tener claro primero para esta definición estratégica el contexto que hoy tenemos impartido por el Departamento Nacional de Planeación para analizar las metas.
que ya las metas no las podemos analizar como antes, entonces ahora tenemos un uso de catálogos para estandar las metas resultados y metas productos, que son las que nos relacionan estas metas productos, los bienes y servicios a prestar a través de inversión pública. 2, la entrada en funcionamiento de la plataforma de inversión pública PIP. 3, el uso de los catálogos que obliga a cuantificar o a evitar las metas no medibles. Y 4, no se pueden formular metas de resultado o de productos que no estén dentro de estos catálogos. Por lo tanto, toda discusión de las metas debe marcarse en esta disposición. Entonces entramos. El uso de catálogos. Nosotros tenemos la articulación de catálogos versus la distribución de metas en el documento del plan de desarrollo es la siguiente. Tenemos unas metas resultado al cual le apostamos nosotros a mover en el cuatrienio. A través de cómo movemos esas metas resultado, ejecutando esas metas producto. Y estas metas productos son las que están asociados a inversión pública o que se le asigna rubro en el plan financiero. Y por tercero tenemos unas metas de gestión que se refiere a aquellas acciones que yo debo gestionar para poder producir ese bien o servicio, pero estas no tienen catálogo porque no compromete recursos financieros. Entonces, grande como vemos ese esquema que está ahí presentado, esa matriz allí, donde tenemos catálogo de indicadores de bienestar, que son los catálogos que nos comprometemos nosotros como gobierno departamental a mover en estos 4 años. ¿A través de cómo los movemos? A través de el catálogo de indicadores productos, de las metas productos que dejemos plasmados. ¿Y por qué dejamos plasmados?
esa tabla. Acá tenemos los pilares. Esta es la socialización del Plan de Desarrollo Departamental Gobernando el Cesar Imparable 2024-2027. Y le cedo aquí la palabra a mi compañera Olga para que les compete lo que es el plan financiero del plan de desarrollo.
a la Asamblea. En la socialización, en la socialización del plan financiero de gobierno. Teniendo en cuenta sus promedios. El funcionamiento fue el 2.92% en el gasto, el servicio a la deuda el menos 6.52% y la inversión en el 16.35%. Luego pasamos a la coherencia macroeconómica. Lo revisamos con el Producto Interno Bruto del año 2024, que es el 1.5, y la inflación del 2024, que es el 5.7%. En los criterios de la disciplina fiscal de los ingresos, tuvimos en cuenta el análisis histórico de los ingresos del periodo de 2019 al 2022, el recaudo estimado de los ingresos del año 2023, que es la base para la proyección de los ingresos del año 24 y siguientes. El máximo crecimiento de los ingresos del Producto Interno Bruto más el IPC, que fue del 7.2% para el año 2024. Para los años siguientes tomamos el 3% del año 2025 al 2027. El mínimo crecimiento de los ingresos del IPC, que fue el 5.7% para el año 2024, y el 3% para los años del 2025 al 2027. Sobre el sistema general de regalías, la proyección de los ingresos del sistema general lo tuvimos en cuenta de acuerdo al plan de recursos del DNP. Aquí tenemos la proyección de los ingresos ordinarios del año 2024. Es lo que nosotros pues aspiramos según la tasa de crecimiento de cada una de las rentas ordinarias del departamento. Luego seguimos con la proyección de ingresos ordinarios en la diferencia de la tasa de crecimiento del año 2023 con respecto al año 2024. Luego hicimos la proyección de los ingresos corrientes de libre destinación, como son el impuesto automotor, el impuesto de registro, monopolio de licores, el impuesto de consumo a la cerveza, de cigarrillo, el degüello de ganado mayor, la sobretasa de la gasolina y las multas y sanciones. Luego hicimos la proyección de los ingresos totales del año 2024 y subsiguientes, del año 2025 hasta el 2027 lo hicimos con un porcentaje del 3%. Luego hicimos la proyección de los gastos. La proyección de los gastos teniendo en cuenta a los servicios personales de las unidades, como son la planta global de la gobernación, los servicios de la Secretaría de Salud y la planta de servicios de la Secretaría, personales de la Secretaría de Educación, en un 13% que fue que aumentó este año el gobierno. Luego hicimos la proyección de los gastos generales, ¿cierto? Que allí la hicimos también por las áreas, gastos de la gobernación, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación en un 5.7%.
Revisamos las transferencias del año 2024, las cuales se hacen a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, que tienen destinación específica y porcentaje, y al crecimiento de las rentas que debemos transferir a estas secretarías. Las transferencias para la Asamblea y la Contraloría, que son de acorde a la Ley 617 del año 2000. Las transferencias para las unidades presupuestales como son IDECESAR, CDT, el Fondo de Rentas, el Fondo de Tránsito Departamental, se tomaron teniendo en cuenta el definitivo del presupuesto con corte a junio 30 y aplicando un factor de crecimiento del 5.7, o sea, el tema de la inflación. Revisamos el servicio a la deuda. Se proyectó de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos de empréstito y la banca que se han suscrito con la banca de las diferentes instituciones. Hicimos la apropiación del fondo de contingencias, el cual se proyectó para el año 2024 en un 5.7% y del 25 al 27 en un 3%. Revisamos los gastos de funcionamiento del servicio y servicio a la deuda proyectados para el año 2024. Funcionamiento está en un 60.16, el servicio de la deuda está en 39.84. Pasamos el plan financiero a la Secretaría de Planeación, la cual para que se pudiese montar el plan plurianual de inversión. Esta ejecución de la inversión es el total de los ingresos menos los gastos de funcionamiento menos el servicio a la deuda. Teniendo en cuenta el total plurianual para la inversión del periodo 2024 al 2027, tuvimos ingresos totales de 4.732.485. 4.7 billones. Y el total de los gastos. Para un total de la inversión al año 27 de 3.8 billones. Teniendo en cuenta esto, que tenemos la capacidad para afrontar el plan de desarrollo que se está presentando en la Asamblea en el día de hoy. Las fuentes de financiación. Dentro de las fuentes de financiación tenemos que se destaca la del SGP Educación con el 56.7%, la del Sistema General de Regalías en un 23.87% y las otras fuentes que corresponden a los recursos propios a los recursos propios. En el día de hoy me acompaña el doctor Laureano, que es nuestro asesor en el área de planes específicos de inversión, donde él entrará un poquito y ahondará más el tema de todas las fuentes y cómo llegamos a ese valor de los 3.8 billones. Gracias. Bueno, el plan financiero alimenta la parte operativa del plan de desarrollo. El plan financiero es un ejercicio que conlleva a un diagnóstico necesario para poder proyectar tanto ingresos como gastos. Hago referencia al análisis histórico, cómo crecieron realmente los ingresos y cómo crecieron realmente los gastos. Si ustedes pueden ver, miremos aquí la diapositiva. La primera, el análisis histórico. No, más, la primera.
miramos el comportamiento histórico de los ingresos, tenemos que los ingresos tributarios crecieron el 3.74%. La siguiente. La de los gastos tenemos funcionamiento con el 2.92%. ¿Qué pasa aquí? Eso nos demuestra que los ingresos tributarios con el 3.74% son suficientes para mantener la operatividad del departamento, que está con un crecimiento del 2.92%. Ese crecimiento real de los ingresos tributarios nos está demostrando de que tenemos la capacidad para operar y también capacidad para invertir. Esa diferencia es de 0.82% reales, que hoy en día, conforme está estimado el crecimiento real de la economía en Colombia, en sus territorios y local, es suficiente para mantener el funcionamiento y es suficiente para mantener la inversión como lo establece la Ley 617 del 2000. Aquí me paro a analizar esta parte porque ha sido la parte que ha sustentado el éxito del Departamento del Cesar ante las finanzas territoriales, que está ocupando un lugar importante en estos momentos, pero es debido a esto, ¿no? De que los tributarios tienen un crecimiento superior a los ingresos, a los gastos de funcionamiento. Más adelante encontramos también unos criterios para proyectar los ingresos, que guardan lógicamente relación con el análisis histórico. Aquí ponemos análisis histórico 2019-2022, que es lo que hicimos allá. El recaudo estimado de los ingresos base para la proyección de los ingresos, ¿sí? El máximo crecimiento, miren, el máximo crecimiento, hay un supuesto, un principio presupuestal establecido tanto en el decreto 111 del 94 como la ordenanza del presupuesto del Departamento del Cesar, que es el principio de la sostenibilidad y estabilidad fiscal. ¿Qué pasa? Que ese principio dice que los ingresos de los entes territoriales no pueden superar el crecimiento de la economía a nivel nacional, a nivel territorial y a nivel local. Entonces aquí nosotros estamos siendo unos cumplidores de ese principio al mantener el máximo crecimiento de los ingresos del 7.2%. Hay ingresos que han crecido el 15, el 20, el 30, pero no es el afán de nosotros mostrar eso, porque por lo general la tendencia de los ingresos marca la tendencia del gasto, y cuando esas tendencias superan la realidad del recaudo, nos quedamos con el gasto produciéndonos déficits en los presupuestos. Eso también ha sido algo que nos ha favorecido para mantenernos hoy en un ranking que envidiable, ¿no? Dentro del desempeño fiscal. Seguimos. ¿Sí? Proyección de los ingresos ordinarios. Aquí ponemos el principio de cómo vamos creciendo, ¿no? Mire que el máximo crecimiento es 7.22 y el 5.7, es decir, inflación más Producto Interno Bruto dan el 7.2 y la sola inflación da el 5.7%. Esto nos ha valido
mantener el estándar de las finanzas territoriales que tenemos en este momento a nivel nacional. Seguimos. Sí, seguimos con la misma tendencia, 7.2, 7.2. Bueno, aquí tenemos proyección de los ingresos totales, ¿no? Esto, cogemos los ingresos, porque lo que estamos hablando es del 2024. Y del 2024 al 2027 establecemos un crecimiento del 3%. ¿Por qué? Porque los organismos de planeación recomiendan que en aquel año donde se va a producir la verdadera modificación debe corresponder al comportamiento de la economía y al comportamiento de la inflación. De ahí para adelante, las apuestas para las proyecciones se anclan en la inflación del mediano plazo, que es el 3%. Entonces ese ejercicio se ve plasmado acá también, ¿no? Y nos da 4.700.000 millones. Bueno, la proyección de los gastos, por ejemplo, los servicios personales, el 13%, porque ya eso depende de cómo finaliza la inflación en el año en que se está haciendo el análisis, ¿no? Y lo otro de que de ahí depende el salario mínimo y depende también el decreto del nivel nacional estableciendo los salarios para los cargos públicos. En los gastos generales, miren que no pasamos la inflación. El indicador de la inflación para el 2024 es el 5.7% y ese se le aplicó. Si se dan cuenta, miren la diferencia que existe. Cuando nosotros los ingresos corrientes, por ejemplo, de libre destinación, estamos creciendo el 7.2% y los gastos generales, que son funcionamiento, apenas crecen el 5.7%. Es decir, de que nos queda un margen el necesario para invertir, que lo establece la 617. Bueno, eso es la transferencia, bueno. El funcionamiento, lógicamente, este ejercicio acá estamos estableciendo lo que es el funcionamiento y el servicio de la deuda. ¿Para qué? Para poder establecer la inversión. Porque la ecuación de la inversión corresponde o es igual a los ingresos totales menos los gastos de funcionamiento y menos el servicio de la deuda. Como lo vemos aquí, ¿no? En el primer año nos da un gasto total de funcionamiento y servicio de la deuda de 229.000 millones. Y ya para los años siguientes, 2025, 2027, eso lo proyectamos con el 3% y nos va a dar ya el resultado final, que lo establecemos acá en la ecuación de la inversión, y nos está dando ya los rubros, los montos por año para llegar a un total para el plan de desarrollo de 3.809.000 millones de pesos. Hago referencia a todo esto para que se conozca la forma en que proyectamos nosotros los ingresos y las formas en cómo llegamos a los montos finales para respaldar la parte operativa del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. Gracias. Del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, que esa es la finalidad, que este documento hoy está acá en la Asamblea para que lo socialicemos y lo enriquecemos ese documento junto con ustedes acá
vamos a tener el equipo de planeación dispuesto, las sectoriales una vez definida con el cronograma que ustedes nos hicieron llegar al gobierno departamental, vamos a estar acá acompañándolos para así dialogar, enriquecer el documento. Por supuesto que también vamos a analizar las problemáticas y todas las herramientas disponibles, pues ya ustedes las tienen, se las hemos compartido también al secretario para que tengan también acceso a todos estos catálogos y lineamientos que nos ha dado el Departamento Nacional de Planeación. Hay que, pues, enfatizar que hay que dar la discusión bajo estos lineamientos que ha impartido el gobierno nacional, y creo que es una camisa de fuerza para todos, pero toca regirnos de ahí, porque si queremos acceder a inversión pública nos toca de esa forma como gobierno territorial. Muchas gracias a todos, honorables diputados, por la socialización del Plan de Desarrollo Departamental Gobernando el Cesar Imparable 2024-2027. Gracias, presidente. Reportando la asistencia de Gutiérrez Ramírez, Miguel Ángel, Daza Lobo, Carlos Alberto, Suárez Moscote, Jesús Javier. Gracias, presidente, por su venia, con los buenos días para todos los compañeros, dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí presentes en este momento tan importante para el departamento del Cesar y su futuro los próximos 4 años. Saludar de manera especial al gobierno departamental que hace hoy presencia en este recinto, en cabeza pues del jefe de la Oficina de Planeación, el doctor Serchario. Saludar a todos los secretarios que hacen presencia y los funcionarios de la gobernación, sus equipos de trabajo, a los funcionarios de la Asamblea Departamental, a los periodistas y a todas aquellas personas que hacen seguimiento a esta sesión de la Asamblea Departamental. También saludar de manera muy especial al presidente del Consejo Departamental de Planeación, el doctor Robert Romero Ramírez, al cual pues está haciendo no solamente presencia, sino también veeduría de este proceso que se está desarrollando en la corporación. Arrancamos ya con esta actividad que se acaba de hacer el día de hoy, la socialización, la discusión del plan de desarrollo. El día de ayer tuvimos una reunión de ponentes con el equipo de planeación, no solamente para ajustar un cronograma que incluso no es camisa de fuerza, sino que pues a medida que también vayamos conociendo el plan de desarrollo y pues tengamos la oportunidad de irlo revisando, también vamos a ir adaptando este cronograma. Como para dar unos datos curiosos, el día de ayer pues ya cambiamos el municipio de Tamalameque por el municipio de Curumaní. La actividad se va a desarrollar en el municipio de Curumaní. Y por ejemplo, que no teníamos en el cronograma el capítulo independiente de regalías, lo vamos a desarrollar el día 14 de mayo, que lo habíamos dejado ahí también como en la mitad para poder hacer este tipo de movimientos. La idea es hacer una socialización y una discusión abierta a la comunidad, hacer una discusión en cada una de las subregiones del departamento del Cesar, no solamente quedarnos con el documento que nos entrega la gobernación del Cesar, sino también darle la oportunidad nuevamente a la comunidad de que se pronuncie, ya sea por intermedio del Consejo Departamental de Planeación, que al final también termina siendo es una representación de la gente, de las comunidades, sino también pues darle la oportunidad a varios sectores que incluso se han dirigido a esta corporación pidiendo un espacio para escucharlos. Secretario, yo creo que usted ya le compartió al Consejo Departamental de Planeación el cronograma que vamos a tener. Vamos a tener unas visitas en algunos municipios. Revisemos de pronto
la forma de que algunos miembros de pronto nos puedan acompañar a esos municipios, o si efectivamente también tienen algún tipo de representación en esos municipios, pues que nos puedan acompañar para que les hagan seguimiento, le hagan veeduría a lo que se está discutiendo aquí, para que revisen y sean también pues testigos de que lo que se desarrolló en esas mesas también de concertación en cada una de las actividades que hizo la gobernación del Cesar, y que en algunas pues las acompañamos desde las asambleas, pues están contenidas en ese gran documento que nos entrega el gobierno departamental, y que sin duda alguna es lo que nosotros pretendemos con esta jornada de socialización y de discusión, que prácticamente se va a llevar entre 2 semanas y 2 semanas y media, y donde tenemos presupuestado en el cronograma de que se le dé el primer debate en comisión en el municipio del Copey, algo que pues creo que no se había hecho tampoco en esta corporación, y era darle debates al plan de desarrollo de manera descentralizada, que creo que pues es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. El día de hoy, pues como se desarrolló, la dinámica era escuchar a la oficina de planeación, a la oficina de Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, para que nos hicieran una introducción frente a lo que va a ser la discusión del plan de desarrollo, de cómo estaba estructurado, de cuánto nos va a costar, y que sin duda alguna pues aquí se hizo esa presentación. Yo quisiera, con la venia de todos los compañeros, que le diéramos la palabra al presidente de la comisión del Consejo Departamental de Planeación, que para nosotros la verdad es una instancia muy importante en esta discusión. Nosotros tenemos y conocemos la importancia que le ha dado la gobernación, incluso ese documento antes de llegar a la asamblea, ellos tuvieron la oportunidad de manosearlo, tuvieron la oportunidad de alimentarlo, de pues defender de una u otra forma cada sector sus metas y sus productos, y pues nosotros también queremos hacerlo así en la asamblea del departamento del Cesar, darle la importancia a quien la tiene, y quien la tiene es la gente del departamento del Cesar, que se ve representada no solamente en nosotros como diputados, sino también en ese consejo que representa cada uno de los sectores. Entonces la idea es darle la palabra al doctor Robert Romero, que pues nos cuente un poco de cómo fue ese proceso con el consejo, y posteriormente le vamos a dar la palabra a cada uno de los diputados para que hagan las diferentes puntualidades o manifiesten pues lo que están pensando frente a la discusión del plan de desarrollo, y posteriormente pues le damos la palabra al gobierno departamental si hay que dar algún tipo de respuesta. Ya tenemos pues el cronograma, que también va a ser publicado en las diferentes los diferentes redes de la asamblea, en la página de internet de la asamblea, y que pues sin duda alguna, como lo dije anteriormente, es un cronograma que nos va a servir de guía, pero que tampoco es una camisa de fuerza. En la medida en que esto vaya avanzando, pues vamos moviendo el cronograma, porque pues al final aquí lo importante es no solamente discutir el documento, sino también alimentarlo. Ayer en la mesa de ponentes, y esto es para comunicarle pues a la plenaria de la corporación, en la mesa de ponentes que tuvimos el día de ayer, pues también definimos que el gobierno departamental, por intermedio de la oficina de planeación, va a aportar unos funcionarios que le van a ir haciendo una relatoría y una mesa técnica a estas discusiones, y pues nosotros también como corporación vamos a integrar ese equipo con algunos funcionarios, algunos contratistas de la corporación, para que vayan tomando nota de las participaciones de los diputados, de lo que logremos nosotros también concertar, para que ya cuando se den los debates y en el documento final, pues tengamos también la posibilidad de sentarnos con el gobierno departamental y definir también cuáles van a ser los aportes que va a hacer la asamblea del departamento del Cesar, porque como lo he dicho en alocuciones anteriores, el plan así como entra no va a salir. Aquí nosotros pues tenemos unas problemáticas muy bien definidas, porque hemos escuchado a la gente, porque constantemente estamos escuchando a la comunidad, y que pues sin duda alguna
tengo la plena seguridad de que vamos a hacer unos aportes importantes y fundamentales en este documento que se convertirá en la hoja de ruta del gobierno departamental y de esta corporación los próximos 4 años. Muchas gracias, presidente, y con su venia pedirle la palabra al presidente del Consejo Departamental de Planeación, el doctor Robert Romero Ramírez. Doctor Robert Romero, buenos días. Gracias por su presencia. Conocemos de su clamor también por las comunidades y entonces le otorgamos el uso de la palabra para que por favor participe. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, la mesa directiva y los honorables diputados del departamento del Cesar, al igual que al equipo de gobierno departamental encabezado por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y la secretaria de Hacienda, los demás secretarios. Saludo a la comunidad en general que hace presente hoy en este escenario tan interesante para el futuro del departamento y por supuesto a los señores periodistas y comunicadores sociales. He asumido esta dignidad de representar al sector educativo en el Consejo Territorial de Planeación y dentro de él ha tenido a bien los compañeros designarme como presidente. También, por supuesto, aprovecho para saludar a los miembros del Consejo Territorial de Planeación que nos acompañan, encabezado por nuestro vicepresidente. Muchas gracias por estar acá. Somos conscientes desde esta instancia de participación, porque así lo define la ley 152, los consejos territoriales de planeación tienen un rol muy importante y es precisamente verificar que en las metas, las propuestas del plan de desarrollo estén incluidas las propuestas del entonces o de la entonces aspirante a la gobernación y que fue inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando hizo su inscripción como candidata. Es decir, por aquellas figuras del voto programático, saben ustedes que el aspirante a alcaldía o gobernación no solamente inscribe su nombre, sino que también inscribe un programa de gobierno, que es el que a la postre elige el pueblo, elige ese programa de gobierno. El rol del Consejo Territorial de Planeación está precisamente en verificar que las propuestas incluidas en ese programa de gobierno se encuentren reflejadas en el plan de desarrollo territorial. Eso es lo que de alguna manera hemos hecho. Quiero destacar y aprovecho la oportunidad para destacar la participación activa de los miembros del Consejo Territorial de Planeación, especialmente el sector desplazado, el sector social, el sector investigadores, el sector cultura, el sector comunitario, el sector religioso, el sector de productores, el sector deporte y el sector representación de los jóvenes. Pero debo destacar que hubo un trabajo muy acucioso, juicioso de todos los miembros del Consejo Territorial de Planeación en la medida que se nos fue suministrando la información. Con base en eso, emitimos el concepto respectivo. Cabe destacar que este concepto no es vinculante, no es obligatorio, porque somos una instancia de participación distinta a la Asamblea, que es una autoridad de planeación, en donde sí se pueden hacer ajustes y recomendaciones debidamente concertadas con el Ejecutivo, tal como lo ha explicado el doctor Cerchiario. De nuestra parte, podemos decir que en el programa, en el proyecto del plan de desarrollo se incluyen en gran medida las propuestas del programa de gobierno de la mandataria. Debemos también, y hemos conceptuado en el sentido de que este proyecto contiene un diagnóstico
aquí ha hecho el resumen el doctor Serchario, una parte estratégica y un plan de inversiones, y de igual manera recogen en términos generales las necesidades y prioridades de la comunidad. Nuestro trabajo, por supuesto, continuará. Aceptamos el reto, señor presidente de la Comisión de Plan de Desarrollo, en el sentido de participar en estos espacios, que me parece muy importante que ustedes tengan a bien abrir, amén de lo que ya se ha hecho en las diferentes mesas. Qué bueno que la Asamblea esté planteando estos nuevos espacios para seguir escuchando a la comunidad, y qué bueno que sea no solamente la representación de los diferentes sectores en el plan de desarrollo, en el Consejo Territorial de Planeación, perdón, sino la comunidad en general. Nosotros vamos a estar dispuestos como Consejo a participar en esos escenarios, señor presidente. Y quiero finalizar con lo siguiente: este proyecto de plan de desarrollo, damos fe que contiene un avance muy importante, sobre todo atendiendo los nuevos lineamientos del gobierno nacional en materia de planeación. Porque es que desde la Constitución del 91 hemos venido leyendo e interpretando que por mandato constitucional debe haber una articulación del Plan Nacional de Desarrollo con los planes departamentales y los planes municipales. Pero en realidad, de alguna u otra manera, eso estaba convertido en letra muerta, porque ciertamente cada entidad territorial elaboraba su proyecto de plan de desarrollo sin tener en cuenta las demás instancias. Este proyecto, con base en los nuevos lineamientos que ya explicaba el doctor Serchario, nos obligan a materializar esa articulación, porque hoy es la única forma de poder acceder a los recursos nacionales. De tal manera que por primera vez en el departamento encontramos un proyecto de plan de desarrollo que efectivamente se encuentra articulado con el plan de desarrollo nacional, y la invitación con la que quiero cerrar mi intervención a los municipios es que tomen como ejemplo este referente y ojalá puedan articular sus planes de desarrollo al plan de desarrollo departamental para que se puedan cumplir esos principios de las entidades territoriales. Acuérdense que el departamento hoy, por mandato constitucional, cumple una función de complementariedad, de intermediación entre la nación y los municipios, y yo creo que este instrumento, que se convierte en la carta de navegación del gobierno para los próximos 4 años, recoge esa posibilidad de que podamos actuar de manera articulada las diferentes instancias. Muchas gracias, presidente y honorables diputados, por la oportunidad, y aquí vamos a estar con toda la disposición y la motivación. Gracias a usted, doctor Robert Romero. Seguimos en la ronda de preguntas. Bueno, diputado Raúl Romero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Nuevamente, buenos días para todos los presentes, para los funcionarios de la administración departamental, para los periodistas y obviamente para los que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, yo tengo que felicitar pues el equipo de Hacienda, que hizo una proyección muy seria, muy responsable. Esa proyección de ingresos está acorde a lo que establece la norma, a lo que establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Y bueno, vemos una proyección muy buena, muy interesante. Vemos que seguimos dependiendo definitivamente de los recursos de regalías del carbón, que en esta ocasión está proyectada en 909 mil millones de pesos, que si le quita uno el recurso que envía el gobierno nacional a través de SGP para el tema de educación, viene correspondiendo al casi el 62% de la inversión que se va a hacer en el cuatrienio en el departamento del Cesar. Y eso es importante y decirlo aquí claramente, que nosotros seguimos dependiendo de las regalías del carbón. Y que el recurso propio está en 404 mil millones de pesos, que equivale al 27.42%,
y que de SGP solamente nos quedan 161 mil millones de pesos para invertir en el cuatrenio, que equivale casi al 11%. Importante decirle a la ciudadanía que nosotros seguimos dependiendo de las regalías del carbón y que eso jaló en otros recursos, como la sobretasa a la CPM, que también le apunta un valor importante a los ingresos corrientes de libre destinación. Pero a mí me llama poderosamente la atención y yo, cuando empecemos la discusión, sobre todo el pilar tercero, el pilar 3, que tiene que ver con, perdón, el pilar 2, que tiene que ver con Cesar Innovador cumpliendo sueños, que tiene 5 programas, y que el cuarto programa dice ecosistema empresarial en marcha, sostenible y con impacto social, con una proyección de inversión aproximadamente de 66.938 millones de pesos. Me llama poderosamente la atención que el componente en el cual el departamento hoy, el índice de competitividad está más bajo, es en generación de ingresos y en oportunidades de empleo para la gente. Hoy la gente en las calles nos está pidiendo de generación de ingresos y oportunidades de empleo. Ahí yo pienso que tenemos que revisar esas cifras, hay que aumentar estas cifras, porque hoy, si queremos mejorar el índice de competitividad, tenemos que apuntarle a invertirle a estos sectores. Ahí veo yo que en la discusión considero que hay que aumentar el recurso para efecto de cerrar estas brechas que hoy nos están golpeando el indicador fuertemente. Bueno, en el transcurso de la discusión del plan de desarrollo vendrán otros temas, como el tema de vías terciarias, como el tema del sector educación, la seguridad, y bueno, habrá tiempo para seguir haciendo aportes, y lo importante también aquí es que la comunidad esté atenta a este plan de desarrollo, que lo construyamos entre todos, para que se convierta en un plan de desarrollo que realmente le apunte a cerrar brechas sociales que hoy tiene el departamento del Cesar. Muchas gracias, presidente. Ahora sí, ya, gracias. Muy buenos días para todos, un saludo muy especial al equipo de gobierno y a todos los que... Mi intervención es breve, una pregunta es de orden metodológico. Tengo una inquietud derivada, además de cosas que ya hemos planteado, sobre el querer de esta asamblea y de estos diputados de hacer realmente un análisis profundo de la evaluación que ha hecho el equipo de gobierno para la formulación del plan de desarrollo. Me refiero a la evaluación de las dinámicas territoriales, de ese diagnóstico tan amplio que ya notamos está descrito con suficiencia en el texto del documento. Y la inquietud metodológica tiene que ver precisamente con eso. ¿En qué momento vamos a abordar ese análisis? Cuando el secretario de Planeación hace un momento hizo su presentación, de una manera muy concreta definió la forma como está estructurado el plan, las partes que lo contienen, cómo se construyó tal vez cada una de las partes, pero no hay digamos, un abordaje del contenido de esa estructura. Por decir un ejemplo, esa fase diagnóstica de la cual deriva toda la apuesta estratégica de metas y la apuesta programática, pues por supuesto que es el sustento fundamental para abrir esa segunda discusión. Es decir, si mañana, por ejemplo, viniera la Secretaría de Minas a hablar sobre sus metas, nosotros vamos a hablar de unas metas que responden a qué análisis situacional, a cuál diagnóstico. Si usted me dice, no, es que ahí están descritos 80 problemas, no, las metas también están descritas. O sea, si se trata de leerlas, yo puedo leer lo que dice el diagnóstico y también puedo leer cuáles son las metas. Pero creo que el interés de todos, tanto del gobierno como de esta asamblea, no es que nos circunscribamos a leer que aquí dice una meta que tiene tanto
tal alcance, sino que vamos a analizar. Por eso ha dicho varias veces el diputado Miguel Ángel, nuestro propósito es hacerle aportes al plan. Cuando él dice el plan no va a salir así, no es porque queramos desbaratárselo, sino porque queremos hacer aportes. Y esos aportes se derivan de una discusión concienzuda, no solamente de por qué dispongo que la meta va a subir de 1 a 2, o el propósito de la meta es subir de 1 a 2, para hacer un ejemplo, sino que por qué vamos a subir a 2, por qué no podemos subir a 3, o por qué la meta no tiene más bien que reducirse. Y eso deriva de hacer un análisis de ese diagnóstico. Yo, digamos, me animo a esa discusión además, porque veo una cosa que le planteaba hace un momento al diputado Raúl, y es que de acuerdo a lo que dijo el secretario, circunscribiéndome a eso, en este plan sí parece haber, digamos, una estructura que coordina metas de resultado con metas de producto. Eso no lo veíamos en los planes de desarrollo. Yo recuerdo que en la discusión del plan anterior, una de las cosas de las que yo más hablaba era, oiga, esta meta de producto, ¿a qué meta de resultado le apunta? Es que esto no es claro, estos productos aquí no van a lograr esa meta de resultado. Me hago entender para las personas que de pronto no me entienden esos términos. Si decíamos que íbamos a bajar, doctor, la mortalidad materna, pero decía aquí que el producto era hacer unas charlas educativas, yo le decía, venga, ¿será que con unas charlas educativas sí vamos a bajar la mortalidad materna? Entonces, esa correspondencia entre una meta de producto y una meta de resultado no se veía muy clara, pero de acuerdo a la estructura que ha definido el secretario, parece que en esa forma metodológica esos problemas pueden minimizarse en la medida que estamos identificando con claridad cuál es el propósito de bienestar, como se le está llamando hoy, o la meta de bienestar o de resultado, con la actividad, bien o servicio que ofrece la meta de producto. Listo, eso me anima a que la discusión va a ser pertinente, pero de verdad yo sí solicito que no nos vayamos de este momento diciendo, esa es la estructura del plan, son 4 partes y ahí están las partes, léanla en el documento. Pues sí, nosotros la podemos leer, sin duda, y tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Pero yo sí creo que esa es una discusión importante que hay que abordar aquí. Ahora, por eso dije, esta intervención es una pregunta. Si no lo hicimos hoy es porque está planeado para hacerlo tal vez el secretario en su intervención del día de mañana, o ¿cómo sería entonces? Gracias, presidente. Presidente, no, lo que pasa es que pues yo quiero complementar, tratar como de contestarle a la diputada, pero si el gobierno departamental pues también tiene algo adicional. El día de ayer en la reunión, dentro de las cosas que conversamos fue cómo iba a ser la presentación de cada uno de los pilares y de los secretarios. Y la estructura que tiene preparada el gobierno departamental, porque eso no fue, pues, no lo discutimos, sino que ellos nos mostraron cómo lo iban a presentar y en eso pues nosotros estuvimos de acuerdo, es que efectivamente ellos en su intervención por pilar y por sectorial arrancan con ese diagnóstico también. O sea, lo vamos a hacer de manera sectorial y no de pronto el diagnóstico en la presentación para que se nos quede el diagnóstico acá, sino que cada jefe de oficina o cada secretario arranca su presentación con una estructura un poco similar a lo que él nos presentó él, pero pues ya más específica a su sector. Entonces arranca con un diagnóstico de cuáles fueron las problemáticas, qué es lo que trae el tema del plan de gobierno, qué fue lo que dijo la gente en las mesas, y estas son pues como las propuestas de las metas y de los productos que se van a presentar para eso. No sé si quieran de pronto ustedes complementar algo frente a eso, pero pues frente a al esquema que ellos nos presentaron ayer de cómo van a ser las sesiones, pues yo quedé como tranquilo en ese aspecto, porque pues vamos a lograr tener esos momentos de los cuales usted estaba hablando. Y efectivamente también hay que decirlo así, es lo que hemos también percibido nosotros en este ejercicio, y es que vemos como más organización, como más coherencia en lo que se dice y en lo que se pretende hacer. Diputado, esa es la dinámica que se tiene propuesta, que se presente y se discuta las problemáticas presentadas a partir del diagnóstico territorial y asimismo cómo se va a atacar en esas metas. Tengo unas problemáticas presentadas en el departamento del Cesar
cómo las voy a atacar, con qué metas, productos y a qué indicador bienestar voy a afectar en el cuatrenio que se tiene ahí planteado. Y se hace la discusión en base a eso. Exactamente, o sea, se identificaron tales problemáticas que hacen parte de mi sectorial y yo las voy a abordar con estas metas, productos y voy a afectar este indicador de resultados. Gracias, señor presidente. Un saludo especial a los corporados, al gobierno departamental, al doctor Robert Romero, a las personas que nos siguen en los diferentes medios digitales. Quiero hacer dos preguntas frente a la complejidad de este documento de 372 páginas con 2 anexos. Y son las siguientes. Pregunta número 1. Los grupos organizados, señor presidente y presidente del Consejo, que quieran participar en la discusión. Sabemos pues que hubo una participación ciudadana importante, pero esa participación ciudadana importante pues muchas veces deja por fuera muchas de las cosas que la gente quiere aportar. Entonces, mi pregunta, algunas organizaciones que quieran hacerle aportes a la discusión, ¿en qué momento van a participar? Ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo está contemplado el centro logístico de Bosconia, Puerto Seco, que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Esa gente están interesados en participar. Ayer estuve hablando con comunidades yupas. Están interesados en participar. Por ahí vi algunas personas de comunidad LGTBIQ+, que tuvieron su mesa aquí, pero que tienen también, muchas personas no pudieron participar y tienen inquietudes para ampliar los horizontes de este plan que tiene que ser muy incluyente y sobre todo que tiene que darle muchas respuestas a las necesidades del departamento de Cesar. Miguel Ángel, lo que decías, este es un plan que está muy bien formulado, es un documento bastante extenso al que le podríamos hacer muchas anotaciones, pero todavía requiere mucho más para la discusión. Entonces, ¿en qué momento estos grupos organizados, que nada más estoy hablando aquí de 3, no estoy hablando de sector salud, por ejemplo, que puede venir el Rosario Pumarejo de López a hacer la pregunta que siempre ha hecho: ¿cuándo van a haber recursos adicionales o extraordinarios para salvar el Rosario? Que en estos momentos solamente está manejando el gasto corriente y que si se terminara la intervención, nuevamente volvería a tener todos los problemas del mundo, doctor Robert Romero. Entonces, ¿cuál va a ser el espacio para esas organizaciones, para esas agremiaciones, para esos colectivos que quieren enriquecer el plan? Es mi primera pregunta. Tengo muchas preguntas más, pero no voy a abusar de la gente que está acá. Y 2, me llama mucho la atención algo que se está expresando acá sobre el superávit primario del departamento. En el documento, en la página 259, hablan de un superávit primario de 98.431 millones de pesos. Y en la misma página hablan de un superávit presupuestal de 61.656 millones de pesos. Se nos indica también que el indicador de 6.17 para la vigencia 2023 fue de 51.69, que es el resultado de gasto de funcionamiento sobre ingresos corrientes libre de destinación. A mí me gustaría que en este escenario, en su momento, se nos hiciera una explicación mucho más amplia frente pues a las implicaciones satisfactorias que dan estos indicadores
y pues a las esperanzas que tiene el departamento del Cesar, más aún cuando ya Raúl nos indicó que solamente el 11% de las regalías se van a utilizar para invertir, y probablemente el departamento en los próximos años vaya a utilizar la herramienta del crédito público para ser más ambicioso en todos estos proyectos que se tienen, como es plan vial, plan de infraestructura educativa y pues fortalecimiento del campo, ¿por qué no decirlo así?, para generación de empleo en el departamento del Cesar. Y digo que se nos amplía mucho más, porque en el mismo documento se nos dice que hubo un crecimiento del servicio de la deuda en el 2023 del 36.11% con respecto al 2022. Entonces, cuando uno revisa todo este tipo de elementos financieros sin tener el conocimiento profundo como lo tiene el doctor Laureano, que es toda una autoridad, pues sí es necesario que la gente sepa a qué nos estamos refiriendo en el documento, cuáles son los alcances y qué tanta flexibilidad le da al departamento para apostarle a cosas mucho más grandes que a las que podemos aspirar con los exiguos recursos que nos están llegando, que estamos generando por rentas propias. Entonces, una sugerencia sobre el tema financiero y una pregunta sobre la participación de los grupos o municipios o colectivos que quieran apuntarle a los temas trascendentales: educación, salud, comunidades, etnias que tienen muchas preocupaciones y proyectos del orden nacional o que están contemplados en el plan nacional y que por aquí no los veo por ninguna parte reflejados en este plan de desarrollo. Tenemos 30 días, la discusión va a estar muy provechosa y pues queremos que todo se haga por el bien de la gente del Cesar. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. No, diputado Suárez, pues yo lo manifesté, pero pues amplió más el tema porque es muy importante lo que usted está diciendo. Aquí ya a la Asamblea del Departamento del Cesar han llegado muchas solicitudes de algunos gremios o de algunos sectores que efectivamente ya a ellos se les va a comunicar y se les van a hacer las invitaciones respectivas para que en cada discusión ellos pues tengan la participación. Como tenemos un cronograma que fue construido a partir de un estudio por pilares y que cada pilar tiene una sectorial, entonces ahí vamos invitando. Entonces, por ejemplo, usted me habló de la gente del Puerto Seco. El día 10 de mayo tenemos el pilar 2, Cesar Innovador Cumpliendo Sueños. A esos amigos de Bosconia hay que invitarlos el viernes a que hagan presencia en la corporación, porque no solamente vamos a estar todos los diputados, sino que también van a estar los funcionarios responsables de esas metas y de esos sectores. Y pues así, cada uno de los sectores que han pedido participación, que pues también se ven representados en el Consejo Territorial de Planeación, pero que sin duda alguna también hay otros sectores que de pronto no tienen esa representación directa. Entonces, por ejemplo, usted me está hablando del tema de etnias. El tema de etnias es un tema también transversal porque está en varios pilares. Nosotros podríamos hacer una mesa con los amigos de las etnias el día 14, que vamos a hablar del tema del capítulo independiente de regalías. Ahí nos queda un espacio de pronto para que hagamos algo con las etnias. Y, por ejemplo, juventudes. El día de juventudes, pues, ese día, ¿cuál es la sectorial? A pesar de que es un tema transversal, hay una sectorial que tiene bajo su responsabilidad y una coordinación de juventudes, pues que ese día los vamos a invitar. Y si de pronto hay algunos temas de educación, de salud o de deporte, pues también los podemos invitar y los podemos vincular a que ese día pues le den respuesta a estos amigos de este sector. Entonces lo que tenemos que tener claridad, y por eso este cronograma
se va a publicar en todos los medios de comunicación de la corporación, pero le vamos a dar respuesta a todos los sectores que nos han hecho solicitud. ¿Cuál es el llamado en este momento? Que a los diputados que los han abordado de manera independiente, pues nos manifiesten qué tipo de sectores queremos vincular para que los invitemos en ese día que se van a desarrollar esas discusiones. Ahí lo único que de pronto vamos a tener y pues que tenemos que saber cómo lo manejamos es que vamos a estar 2 días por fuera, que es en Gamarra y en Curumaní, y que muy posiblemente vamos a tener 2 sectores importantes, ya sean educación e infraestructura, que de pronto pues tenemos que ver cómo entre la gobernación y la asamblea de pronto podemos trasladar a 1 o a 2 representantes de algún sector que quiera participar en esas discusiones. Pero de resto pues la gran mayoría de discusión también se va a dar en el municipio de Valledupar, y pues vamos a tener la facilidad de que muchos representantes de los diferentes sectores y gremios hagan presencia en esta corporación. Pero yo creo que esa es como la manera más organizada de que se tenga una participación efectiva. Y efectivamente, como le dije, esto es un cronograma que tenemos no unos vacíos, tenemos unos espacios que hemos dejado para que podamos hacer lo que vamos a hacer con el tema de EINE y lo que acabamos de hacer con el tema de regalías, como el día 14 de mayo, que vamos a revisar esos capítulos en estos días. Creo que con eso, diputado, le doy respuesta a su primera pregunta, y ya pues la Secretaría de Hacienda le da respuesta al tema financiero. El documento, cómo se encuentra el servicio de la deuda a diciembre del 2023, porque el documento solamente la llevaron a diciembre del 2022, entonces para que quede más claro el tema del superávit. Gracias. Respondiéndole al doctor Jesús Suárez respecto al superávit. El superávit surge a raíz de la ley 358, que establece para los entes territoriales la capacidad de pago. Antes era capacidad de endeudamiento, ahora es capacidad de pago. En el 2003 salió la 819, que lleva ya el término de superávit primario, que hace parte del marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué quiere decir el superávit primario? Establece unas metas para ese superávit primario, la ley 819, y esas metas nos van a decir qué capacidad tiene el departamento para responder por las obligaciones bancarias, ¿sí? Y tenemos que esa meta la estipulamos nosotros para decir si hay capacidad de pago o no. Y en este momento el departamento tiene suficientes recursos para eso, como se establece en el documento. Esa es una respuesta a la 358. Ahora, ¿qué es el superávit presupuestal? Ya esa es la diferencia entre lo que es los ingresos y la diferencia de los gastos, con los gastos, ¿no? Ya eso se mide, lo que mide es, a veces uno se dice el superávit, ¿sí? Pero eso es un rezago presupuestal prácticamente. Nos está diciendo de que no se cumplió, no se ejecutó el 100% del presupuesto. Entonces son cuestiones de que van mejorando, como lo mostrábamos en el indicador del análisis histórico, ¿sí? El servicio de la deuda está en 6 puntos, decreció, ¿no? Entonces eso va mejorando en ese aspecto, va mejorando. Y también tenemos que el recurso de capital también decreció. Entonces está mejorando el rezago presupuestal, es decir, de que hay más eficiencia en la ejecución presupuestal en este momento. Esas son las... Más inquietudes. Bueno, continúe, señor secretario.
Sexto, lectura de Hay correspondencia. correspondencia. No, señor presidente. Séptimo, proposiciones y resoluciones. No hay radicada. Octavo, varios. Agradecerle a todo el gobierno departamental el compromiso y la responsabilidad de darle a la asociación este ambicioso plan de desarrollo y anotar algo más. Aquí, señor secretario, los líderes y lideresas de todo el departamento, sin importar la presencia de pronto de algunas de las sectoriales, porque de pronto muchos de ellos dirán, vamos allá a la asamblea departamental y vamos de pronto a hacer unas ciertas apreciaciones. Entonces, hagámosle a través de los diferentes canales de comunicación que están invitados todos los líderes y lideresas, concejales, concejalas, inclusive los mismos alcaldes que tienen que articular sus planes de desarrollo municipales con el departamental, de que el día que ellos dispongan, pues aquí va a estar siempre un representante del gobierno departamental en la discusión y que a bien van a tener por parte de la asamblea todas las garantías para poder participar en la discusión del plan de desarrollo. Como lo dijo mi compañero Miguel Ángel Gutiérrez, ahí vamos avanzando tentativamente con una fecha, con un cronograma que vamos modificando y perfeccionando con el paso de los días. Continúe, señor secretario. Agotado el orden del día. Convocamos para mañana jueves a las 8 de la mañana. Siendo las 10:16, se da por